Butters, mi nombre es Judy Rodríguez, estoy reemplazando a Philip Butters. Este es realmente el último día, ¿no?, que estoy en la conducción de ese programa. Philip Butters regresa el lunes y, por supuesto, para su público es importante su regreso en medio de esta situación política que se vive en el país. Además, porque ustedes ya lo conocen, es directo como siempre. Importante lo que ha sucedido en Cusco, lo que ocurrió en Arequipa, lo que ocurrió también en Puerto Maldonado. Hay una fuerza trabajadora que se levanta y que pide paz y que repele a aquellos infiltrados que utilizan la violencia solo para conseguir sus fines políticos. Veamos lo que sucede en Cusco. Cusco reacciona. No te había visto tanta indiferencia del hermano cusqueño. Estoy pidiendo un taxi para que me ayuden a trasladar heridos y no quieren. No he visto tanta maldad y tanta indiferencia con comentarios como que se mueran. Eso no se hace. Durante la semana hemos pedido también que aquellos que solamente critican y que piden las renuncias y la caída de ministros de Estado, de la propia presidenta de la República, a quien hemos criticado e investigado en este canal, bueno, señalen las propuestas, caminos para la salida, para llegar al menos a iniciar un proceso de diálogo, porque este no se ha iniciado. Se propone también la presencia de mediadores, no solamente de sino de las iglesias, y que aquellos que dirigen realmente a los gremios de transportistas, de agricultores, a los sectores, colegios, profesionales de nuestro país, se sumen realmente a buscar la solución, a buscar el inicio de un proceso de diálogo. Pero creo que lo que ha sucedido en Cusco hoy, lo que hemos visto en Puerto Maldonado, lo que hemos visto en Arequipa, es importante, es el primer paso. Pero también veamos lo que sucede en los hospitales de nuestro país. Colapso médico también en el sur y en el norte por falta de medicinas, porque lamentablemente en medio de esta situación es más complicado atender las necesidades de la gente. Habla Eliana Ojeda, decana del Colegio Médico de Cusco. Hoy está cerrado el aeropuerto del Cusco desde el día de ayer. Si ustedes se imaginan, las carreteras cerradas, el aeropuerto cerrado, ¿por dónde llegan los medicamentos? ¿Por dónde vamos a trasladar pacientes? No solamente el cono sur ha colapsado los hospitales, es a nivel nacional, por si acaso. Esa situación ha cambiado. Y mientras tanto, el gran promotor de lo que sucede hoy en nuestro país, me refiero a Pedro Castillo, tuitea desde Barbadillo. ¿Qué dice Pedro Castillo? Corrupto, ¿no? Investigado por corrupto, además, y golpista. Compatriotas, dice, desde mi arbitrario e ilegal encierro y ante la visita de la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publico esta carta donde mi equipo legal y yo solicitamos nuevamente una audiencia en el penal de Barbadillo para darles los detalles de mi injusta prisión y persecución política, dice Pedro Castillo, quien come tranquilo 3 veces al día y no como la gente en el interior del país, que recibe, por supuesto, supervisión médica también, que tiene acceso a celulares, escribe cartas y tiene casi a 12 abogados sirviéndole. La visita de ¿cuántas personas? 200 personas
en su celda congresistas de la República, familiares y otros que le llevan comida al presidente de la República. De eso se trata la persecución política que tanto ensaya Pedro Castillo desde su encierro. Ojalá y responda ante la justicia y que sea pronto. Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte ha sufrido ya algunas caídas y nos referimos a las renuncias del exministro de Trabajo, Eduardo García Birimiza, y Grecia Rojas, exministra de la Mujer. Rápidamente se ha tomado juramento a otros 3 ministros de Estado: Vicente Romero, Luis Alfonso Adriancén y Nancy Tolentino, ¿no?, en los ministerios del Interior, Trabajo y Mujer, respectivamente. Se ha realizado una breve ceremonia. En realidad es la forma de hacerlo. No hay mucho que celebrar luego de la designación y la colocación del fajín para estos 3 ministros de Estado. Corresponde que rápidamente se pongan a trabajar. En el caso de el exministro del Interior, Rojas, sí se decidió retirarlo del sector de la titularidad de la cartera del Interior, debido pues evidentemente a todo lo que ha sucedido en el país. Hoy nos acompaña en el programa el general Gazón Rodríguez, exministro del Interior. Yo lo recuerdo, bienvenido a Combaters, general. Yo recuerdo a Gazón Rodríguez cuando defendió a la policía y dijo lo siguiente: la policía no utiliza canicas. No utiliza canicas. Esa declaración la recuerdo porque según las investigaciones, según los videos, según las declaraciones de los médicos, según los fiscales de prevención del delito, el doctor Chávez Cotrina declaró ayer aquí en Willax Televisión, en el programa de Milagros Leiva, y decía, bueno, están utilizando estos denominados proyectiles Dundum, ¿no es cierto?, que no utilizan la policía. Hemos estado en constante comunicación con los cuarteles y está en un proceso de investigación, ¿no? Y eso es importante, establecer las diferencias y qué armamento están utilizando dentro de la institución policial. Le repito la bienvenida, le reitero la bienvenida, perdón, aquí al programa. Muchas gracias, Judy Angélica. Un saludo a todos los televidentes de Combater. Como tú lo has mencionado, tienen que suceder, hay veces, situaciones como la que están pasando actualmente el país, para que la gente se pueda dar cuenta que estamos frente a una estrategia debidamente conceptualizada y concebida, planificada, que justamente uno de sus argumentos es provocar víctimas en sus protestas con la finalidad de criminalizar el accionar de las fuerzas del orden, denostarlas y desgastarlas moralmente. En el caso que tú señalas, te estás refiriendo a los hechos de noviembre de 2020. Durante la gestión de Manuel Merino, por supuesto. Así es, en donde dieron por hecho de que la policía había asesinado a estas 2 personas con perdigones de plomo y habían resultado heridos con canicas. La policía no usa ni perdigones de plomo ni canicas. Entonces, ¿cómo explicas tú que resulte gente muerta o herida con ese tipo de armamento o de munición? Ahora estamos frente a un hecho similar, en donde el propio médico de Puno habla de las balas que tienen solamente orificio de entrada y no de salida, pero que presentan un estallamiento al salir. Eso quiere decir que son balas Dundum. Y paralelamente tenemos la información del diputado boliviano, también de Chile, que se estaría enviando armamento, 126.000 municiones de este tipo al Perú. Entonces, de ahí tú sacas una línea, que el accionar de este tipo de gente para profesar o querer imponer una ideología perversa y nefasta, siempre acude a situaciones ilegales para poder, como repito, criminalizar el accionar de las fuerzas del orden y poder asentar sus objetivos. Y aprovecharse de la vida de 2 jóvenes, como en el caso de Inti y Brian, o de los jóvenes menores de edad, ¿no?, y dirigentes también que estaban protestando. Seguramente ellos no estaban haciendo uso de ningún tipo de arma ilegal, estaban allí, ¿no?, y fueron en realidad y atentaron contra su vida, a lo mejor, y otras personas. Existe esa posibilidad. Sin embargo, a mí me llama la atención que en el Congreso
Congreso de la República ya se afirme algo, se orqueste un mensaje y se denuncie algo que todavía se está investigando, que no es lo mismo cuando se decía que Pedro Castillo está en proceso de investigación. No es lo mismo. En este caso hay declaraciones, testimonios del médico, hay información periodística, información fiscal. Estamos hablando de dos situaciones muy distintas. Así es. Y en estas dos situaciones quiero empezar por la última, que el accionar del Congreso con este tipo de situaciones refleja claramente la doble moral, el doble rasero de muchas personas que hoy día son protagonistas de intervenciones en el Congreso, de entrevistas televisadas, y son selectivas, ¿no? Cuando los muertos son de las revueltas o de las manifestaciones de izquierdas radicales, sí son los primeros abanderados en salir a la opinión pública. Pero cuando los muertos son de la población normal, o peor aún, si son de la Policía Nacional, no dicen absolutamente nada. Y no hay diferencia en realidad. La vida es la vida y la víctima es víctima. Por supuesto. No se trata si marchó con quienes comparten mi forma de pensar o si están del otro lado. Sobre otro todo lado que uno tiene que ser consecuente en sus afirmaciones. Totalmente. ¿No? Y sobre todo si representa, como son los congresistas, los padres de la patria, ¿no? Y representan a sus poblaciones. Entonces, lo que ellos manifiestan es una opinión de peso contundente y debería de ser una opinión valedera para todos, ¿no es cierto? Y no lo hacen en ese sentido. En el segundo lugar, quería decirte que frente a esta investigación va a resultar importantísimo el accionar de la Fiscalía de la Nación. Sí, por supuesto. Porque tiene que haber una investigación integral, completa, para poder determinar fehacientemente los hechos, cómo se suscitaron y verdaderamente qué tipo de munición fue la que se usó y de dónde provino y quiénes son los autores. Por consiguiente, es un trabajo muy, muy fuerte en el cual, por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo con aquellas personas de izquierda radical que ya hablan de dejar de lado a la Policía Nacional en esta investigación. Lo mismo que sucedió en noviembre y por lo cual la Fiscalía no pudo tener los elementos y las pruebas necesarias desde el inicio de la investigación por dejar de lado a la División de Homicidios. Aquí ya hay voces que la policía no debe intervenir cuando la policía tiene todo el expertise profesional para poder consolidar una investigación. Y además participa en la etapa inicial de manera activa, no necesariamente en la siguiente etapa, pero sí en la primera etapa. Hay una reglamentación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional que desde el primer momento que se produce un hecho criminal tiene que haber un trabajo articulado de la policía y luego de la Fiscalía y el Poder Judicial. Es así, lo dice además el nuevo Código Procesal Penal. Así es Usted correcto. continúa procesado. ¿Cuál es la situación? No, nosotros ya no estamos procesados. La denuncia de la Fiscalía por nuestra condición de políticos y exministros pasó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y ahí se ha archivado. Bueno, se había anunciado un mensaje a la Nación de Dina Boluarte para las 9:45. ¿Ya está en vivo? ¿Todavía no? Bueno, importante conocer esa situación legal. Está en vivo. Escuchemos a Dina Boluarte. Gobierno de transición en cumplimiento del mandato constitucional y un firme compromiso con la patria, jamás pensé que esta sería una tarea fácil ni sencilla. Desde el primer día fui consciente que asumía esta responsabilidad en medio de una grave crisis política y social, resultado de años de confrontación y décadas de olvido y postergación de las justas demandas del pueblo. Recibimos un país polarizado, un país enfrentado, un país donde existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto. Recibimos también un país con promesas que no se cumplieron. No solo me refiero a las promesas que se hicieron elección tras elección, gobierno tras gobierno, sino también aquellas que se ofrecieron durante el último año y medio en plazas públicas y en los llamados consejos de ministros descentralizados. Desde el primer momento tuve claro que aquellos sectores que no creen en la democracia y que dejaron el poder por la ineficiencia y la corrupción no se quedarían con los brazos cruzados y harían hasta lo imposible para desestabilizar al orden constitucional y el Estado de Derecho. En los últimos días
Miles de peruanas y peruanos han salido a las calles para expresar su descontento por las demandas insatisfechas. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país y en especial con el Perú profundo. Asimismo, no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos, somos un pueblo solidario que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad para salir adelante. Y siempre lo hemos logrado. Sabemos diferenciar entre nuestros hermanos y hermanas que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo de aquellos asusadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte. Un Estado democrático debe reconocer y garantizar el derecho a la protesta, pero de ninguna manera puede permitir que se haga abuso de este derecho. Tomar una carreteras, bloquear carreteras e impedir que un niño en una ambulancia llegue a un centro de salud y sea atendido a tiempo y en el camino pierda la vida, no puede ser derecho a la protesta. Asaltar ambulancias puede ser derecho a la protesta. Ni robar establecimientos comerciales o imposibilitar que funcionen los mercados de abasto, las farmacias o los centros de producción que son vitales para nuestra economía. Tomar aeropuertos, campamento minero o incursionar en una planta de gas exponiendo la vida de todos los peruanos de ninguna manera constituye derecho a la protesta. Es justo que en medio de los actos de violencia, los hermanos y hermanas del sur no puedan ni siquiera salir a las calles para pasar un momento con sus familias. Y las pérdidas económicas de los micro, pequeñas y medianas empresas. Y las pérdidas para el turismo en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, en las líneas de Nazca, en el lago Titicaca y entre otros lugares. A esta gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso. También han matado animales. ¿Qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados? ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz? Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Que se investigue. Sin embargo, debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas. Me dirijo a aquellos dirigentes que dicen ser de izquierda, que por todas las redes sociales cuestionan y repudian el actuar de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones. ¿Por qué con ese mismo ímpetu no condenan todos estos actos de violencia? ¿Por qué no cuestionan la forma y la toma de aeropuertos, el incendio de comisarías, el incendio de poderes del Poder Judicial y del Ministerio Público? ¿Por qué no repudian el saqueo de centros comerciales, perjudicando a hermanas y hermanos, a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios? ¿Ustedes justifican esos actos? Sean claros ante el país. Hoy hasta piden mi vacancia para generar caos e incertidumbre. Pregunto a ellos que desde sus oficinas, con una taza de café y aire acondicionado, dirigen y asusan las protestas.
ocultan sus rostros y han empezado su campaña electoral. Van a basar su campaña electoral en la agitación, el caos, el engaño, la mentira, la utilización del pueblo y la muerte. ¿O acaso temen esos machistas radicales que una mujer provinciana, una mujer del pueblo, pueda hacer bien las cosas? ¿Acaso tienen miedo que una mujer allane el camino para resolver los problemas que no han sido resueltos en más de 200 años, con coraje, con eficiencia, con dignidad, con transparencia y con esa lucha frontal contra la corrupción? ¿A eso le tienen miedo? Que quede en los registros de la historia que la primera mujer que llegó a la presidencia tuvo la valentía y la fuerza para garantizar una transición democrática, ordenada y libre de corrupción. A ellos les digo que prediquen con el ejemplo, digan la verdad al pueblo peruano, no se valgan de la violencia. La corrupción, hermanas y hermanos, el que ha empobrecido al pueblo peruano es el peor cáncer de la sociedad. Aprendan a conquistar los votos de las personas, de las hermanas y hermanos, con sinceridad, con decencia. Aprendan a hacer política decente y no radical y violentista. Aprendamos a construir un país unido. ¿Hasta cuándo este país va a hablar de blancos, cholos, costeños, serranos, selváticos, ricos, pobres? ¿Acaso no somos peruanos todos? ¿Por qué mirarnos con discriminación, con indiferencia y con recelos? A ti que estás preparando para la próxima campaña electoral, no te aproveches de la situación, no te aproveches de las necesidades del pueblo. Plantéale soluciones a sus demandas más urgentes como son salud, educación, agua potable, agricultura y demás aspectos no resueltos. No te metas con la madre que carga a su guagua en la espalda y la lleva a protestar con demandas políticas. Hermanas, mamitas, Turay, Panay, no te dejes engañar. Mira tu hogar. No necesitas agua, atención médica, educación, para que tus hijos sean profesionales y salgan adelante, que sean con el tiempo presidentes de la República como yo, que vengo de Chalhuanca, de ese pueblo pequeño allá en mi querido Aymaraes. Eso es lo que queremos brindarte desde este gobierno, no promesas falsas, no promesas que jamás se cumplan. Hermanas y hermanos de Puno, a ustedes los miro con el corazón en la mano y les digo que una comisión de alto nivel del gobierno ha estado allá en Puno buscando dialogar y las propias autoridades le dicen que no los pueden recibir. Señor gobernador regional, ¿cómo piensa usted atender las necesidades de su pueblo? Un pueblo con los más altos índices de pobreza del país, si no quiere conversar con el Ejecutivo. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer la región del Altiplano. Tenemos que garantizar que nuestros niños y nuestras niñas vuelvan a clases con mejor infraestructura y conectividad adecuada. Yo le tiendo mi mano, mi corazón, aunque usted me haya declarado persona no grata. No guardo rencores en mi corazón. Solo tengo voluntad para trabajar de la mano con usted y podamos buscar el desarrollo de nuestra hermana región de Puno. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer, por ejemplo, el primer nivel de atención de salud, para generar ese desembalse de las citas que ahí están. Mes tras mes uno llama y dice, no, de acá de 2 meses le daremos la cita. Tenemos que trabajar en los hospitales para que fluya después de tanto tiempo postergadas. La salud no puede seguir esperando. Hay que atender de manera inmediata esas demandas. Hermanos de Puno, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac. Y ahorita se vienen las heladas, el friaje. Tenemos que trabajar desde ahora, desde ahorita, para dotar los medicamentos, calidad de vida,
Tenemos que ver el forraje de los animales que se cubren de nieve el pastizal y no tienen nada para comer. Desde ahora tenemos que prevenir que ese friaje no maten a tus animales y se enfermen de neumonía los niños, los ancianos. Desde ahora tenemos que mirar eso. Por eso pido para trabajar en calma y en paz en esas ciudades altoandinas que sí o sí el friaje va a llegar. Trabajemos con responsabilidad y sin revanchismos. Por encima de las ideologías, hagamos por nuestra gente ahora. Hemos recibido a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido invitada por nuestro gobierno para observar la situación política y social en nuestro país, porque no tenemos nada que ocultar como gobierno. Como gobierno tenemos el deber de velar por la vida y la salud de los 33 millones de peruanos y peruanas. Defendemos el patrimonio de la nación, la soberanía, la propiedad públicas y privadas. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el diálogo a la paz social en todo el territorio patrio. Estaremos atentos al informe final de esta comisión. El país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad. En ese sentido, saludamos las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público. Hemos pedido que se investigue para individualizar las responsabilidades y desde el gobierno estamos brindando y lo seguiremos haciendo todo el apoyo para que la verdad llegue a tiempo y todos los peruanos podamos conocer esa verdad. Nosotros, como les consta, nos allanamos a las investigaciones. Pero ¿qué pasa con los asusadores y con los infiltrados extranjeros? Que se investigue todo. Necesitamos resultados pronto para identificar a los verdaderos responsables de los actos violentos y hacer que la justicia llegue a las familias de los fallecidos. En mi condición de presidenta de la República, tengo la obligación de garantizar la vida y los derechos de todos los peruanos y peruanas. Al mismo tiempo, fortalecer como gobierno nuestra capacidad de respuesta a la ciudadanía. En ese sentido, quiero anunciar que hemos dispuesto el fortalecimiento de las oficinas de diálogo de todo el Ejecutivo, incluido de la Presidencia del Consejo de Ministros, principalmente en sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de acuerdos. Las mesas de diálogo no son mecedoras del pueblo. De manera inmediata, los diferentes sectores reorganizarán y repotenciarán estas oficinas para promover un diálogo directo, sincero, efectivo y con resultados concretos. Y con más profesionales especializados que tiendan puentes con representantes válidos de la población. El diálogo que hemos emprendido, además de contribuir a la solución de la crisis política y social, sirve para generar una agenda de reforma descentralizada que necesita el país y para entregar al nuevo gobierno y al nuevo Congreso la agenda para el desarrollo de cada una de las regiones. Es un diálogo con una mirada en el presente y en el futuro, no solo para resolver lo inmediato, sino para que sea posible y sostenible en el tiempo. Estamos en contacto con autoridades, coordinando con las iglesias, con la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza y otras organizaciones e instituciones, con las que queremos impulsar el diálogo en todas las regiones. He expresado y vuelvo a ratificar mi total desprendimiento. Esta presidenta no quiere ni pretende quedarse en el poder. Por ello he pedido el adelanto de las elecciones y por eso solicito al Congreso de la República se adelante la fecha de la segunda votación para garantizar de esa manera y la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia.
asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que les permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre, democrática y transparente. Esos sectores extremistas también piden en su plataforma política algunos puntos, como por ejemplo el cierre del Congreso. Pero no le dicen al pueblo, a ese pueblo que llevan a las marchas con engaños y con mentiras, que el presidente de la República no puede cerrar el Congreso si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen. Hacerlo sería caminar al margen de la ley. Asimismo, piden la liberación de Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo, no soy juez ni fiscal. El caso del señor Castillo está judicializado. De igual manera plantean la Asamblea Constituyente. Fíjense la experiencia del vecino país del sur, Chile, donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la noche a la mañana. Ese trabajo no le corresponde al Ejecutivo. Por eso, no les mientan al pueblo peruano. Queridos compatriotas, al inicio de este mensaje dije que nada sería fácil ni sencillo. Hoy estamos más fuertes que nunca con un gabinete ministerial comprometido para fajarse por el país en estos momentos tan difíciles. Los acontecimientos sociales y políticos ocurridos en las últimas semanas han puesto a prueba una vez más en nuestra historia la unidad, la fortaleza y el temple de las instituciones y del pueblo peruano que quiere vivir en paz. El país y sus instituciones han dicho que quieren vivir en paz y en democracia. Estoy convencida que esta es una oportunidad histórica que tenemos para garantizar una transición ordenada, democrática, como es nuestro compromiso y sacar adelante a nuestro país. Llamo a la unidad y transmito un mensaje de fe y de esperanza a todas las peruanas y peruanos. Ya hemos atravesado circunstancias difíciles en el pasado y siempre hemos sabido salir adelante. Esta vez no será la excepción. Cuando en la posteridad se recuerde este momento, se dirá que nunca nos rendimos, que estuvimos a la altura de todas y todos y que prevaleció por sobre todo la paz, el diálogo y la férrea voluntad de trabajar juntos por nuestro querido país. Si en algo nos hemos equivocado en el propósito de encontrar la paz y la calma, pido disculpas al pueblo peruano. Sabremos superar y mejorar. Ama Fiñacuicho, Sumagliata Yancasun Cusca, ama Suaspa, ama Yuyaspa, ama Geyacaspa. Que vive el Perú. Muchas gracias. Bueno, creo que el perdón es el primer paso para iniciar un proceso de diálogo y reconciliación. Eso sin negar que Dina Boluarte ha explicado algunas cosas que también creo eran necesarias de explicar. Por ejemplo, el tema de la liberación de Pedro Castillo no le corresponde ni al Ejecutivo ni al Congreso de la República y le corresponde solamente a quienes dirigen la justicia en el país y están a cargo de las investigaciones. También es importante que haya resaltado lo que hemos explicado por varios días aquí en Willax Televisión y las investigaciones fiscales y las investigaciones periodísticas respecto a los proyectiles que se están utilizando en esas manifestaciones y establecer claras diferencias en quienes
quienes sí están utilizando la violencia para cumplir sus objetivos políticos, para conseguir algún tipo de poder, y de aquellos que legítimamente piden por sus necesidades más básicas. Hemos explicado aquí las características del pueblo aymara, que son complejas y que no entendemos y que los sentimos tan lejanos. Yo creo que Dina Boluarte ha dado un buen mensaje y creo que también puede mejorar en otras cosas. Ella sentía que era soberbia. Creo que ha dejado la soberbia a un lado y con humildad ha pedido perdón. Pero eso puede ser solo una percepción nuestra general. Así Esperemos es. que realmente se vea en los hechos. Bueno, creo que ha hecho una recopilación de la situación, de las demandas que se están solicitando por parte de tanto la izquierda como de la población. Hay una parte que ella habla sobre la forma en la que se están produciendo estas manifestaciones de violencia, de ausencia de liderazgos, de diálogos fracasados. Y eso es porque uno tiene que, cuando enfrenta un problema, tiene que conocerlo, tiene que identificarlo, para que luego de conocerlo e identificarlo pueda analizarlo y ver cuál es la mejor alternativa de solución. Los hechos que se están produciendo hoy en día en el Perú responden a una ideología que todos sabemos viene del exterior. Foro de Sao Paulo, Acuerdo de Puebla, que utiliza a diversos personajes aprovechando situaciones étnicas como la del pueblo aymara, con un mapa que lo presentaron aquí en el programa del aspecto sociológico, ¿no? Liendo. Así es, con el coronel Liendo, pero que definitivamente responde a una alternativa de violencia que es conocida como la revolución molecular disipada. Y eso tenemos que conocerlo, la población peruana. La revolución molecular disipada es justamente generar violencia, caos, zozobra, ganando la mayor parte del territorio en el menor tiempo posible, socavando estructuras del Estado, cambiando la normativa jurídica y el normal desenvolvimiento y desarrollo de la nación. La alteración del orden interno, que es el estado de tranquilidad para que las personas puedan desarrollar sus derechos y cumplir sus deberes, y las instituciones públicas y privadas puedan desarrollar sus actividades normales, es lo primero que ellos subvierten, lo primero que ellos alteran. Y esta situación también es una situación sistematizada, planificada. Por eso es que la solución se hace difícil. Cuando ella también lo ha dicho la presidenta, de que hay iglesias que le han dado la espalda, ¿no? Algunos personajes de la iglesia que han pedido su renuncia. Y también cuando vemos que hay un vehículo del arzobispado del Cusco trasladando manifestantes. Entonces, esto es una situación muy delicada en donde coincido con la presidenta en el sentido de poder maximizar los esfuerzos por generar diálogo, que es lo racional y lo razonable en estos momentos. Pero la situación, como lo dice al final de su mensaje, no va a ser fácil. Por supuesto que no es fácil. Hay que porque identificar a las personas que están viendo todo este tema. Porque además, y lo hemos señalado antes, y por eso además resaltamos este mensaje, ella fue parte del gobierno de Pedro Castillo hasta solo 2 semanas antes del golpe de Estado. Eso le añade otro ingrediente allá el complejo escenario, ¿no? Usted, general, habló sobre esta ideología. ¿Qué le parece si conocemos algunos rostros, los ideólogos, los intelectuales que no están aquí en el Perú, pero que sí tienen un grado de influencia muy fuerte? ¿Qué le parece? Vamos a conocerlos. Perfecto, es lo que me refiero, así es. El Perú vive sus horas más difíciles. Con la violencia que se está perpetrando todos los días en el sur del país y las lamentables más de 40 muertes que han derivado de ello, muertes que sin embargo se tendrán que esclarecer a raíz de las recientes denuncias que dejan más preguntas que respuestas. Sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con destrozados los órganos internos, o sea, daño múltiple, es como como que fueran unas balas explosivas en el interior del cuerpo, ¿no? Esas balas son para armar
a los partidarios de Pedro del Castillo en Perú, son para armar revueltas violentas, son para disparar contra ciudadanos en Perú. Esta intención de generar caos en el país para luego usar las muertes como método de chantaje político se estaría sembrando desde el extranjero. Los servicios de inteligencia ya tienen identificados a los que serían estos ideólogos que con sus ideas enfilan el ataque contra nuestro país. En determinados sectores de la población, que no serán la mayoría, pero todavía hay ese sentimiento que Sendero en sus 20 años de guerra hizo cosas positivas por ellos, como por ejemplo la justicia. Siempre era rápida, barata y efectiva. Una de estas referencias internacionales es Julio Roldán, un peruano que dejó el país hace 30 años y que es profesor de sociología en la Universidad Alemana de Bremen. Roldán tendría vínculos ideológicos con Sendero Luminoso. Inteligencia lo tiene mapeado porque cree que sus trabajos intelectuales serían una continuación y perfeccionamiento del pensamiento Gonzalo. Esa calificación de terrorismo es más de los medios de comunicación, es más de la policía y especialmente del mundo limeño, costeño. Pero en muchos sectores de la sierra no. Otro de los ideólogos que Inteligencia tiene referenciado es el boliviano Álvaro García Linera, un político y teórico marxista que fue durante más de una década el vicepresidente de Evo Morales. El vaso no se rompe por culpa de la piedra o del celular. El vaso se rompe porque es rompible. Entonces, ¿cómo hacemos vasos que no sean rompibles? Ese es el gran dilema de una persona que participa en el desarrollo de un proceso revolucionario, de un proceso progresista. Es bajo la tesis de García Linera que Evo Morales habría lanzado la propuesta de RUNASUR, la creación de la República Aymara o creación de la República del Sur del Perú. Y si el continente no logra articular una especie de coraza continental, cada uno por sí mismo es pequeño, es débil, es casi insignificante frente al contexto mundial y por lo tanto fácilmente manipulable. Heinz Dietrich Stephan es otra referencia internacional que tendrían los verdaderos impulsores de la violencia en el sur del país. Este sociólogo y analista político alemán con residencia en México fue asesor gubernamental del gobierno chavista hasta el 2007. Es considerado uno de los principales impulsores del denominado socialismo del siglo XXI. Con el comandante Chávez lanza en Porto Alegre la necesidad de un horizonte estratégico del bolivarianismo, más allá de la integración latinoamericana. Y ese horizonte solo puede ser una civilización postcapitalista. Otro personaje cuyo aporte ideológico es importante para los grupos detrás del ataque contra nuestra república es, según información de inteligencia, Alexander Dugin, académico y estratega ruso conocido por sus puntos de vista ultranacionalistas. La geopolítica no es solamente el método para comprender la estrategia o macroeconomía, analizar los aspectos más materiales del mundo. Es quizás el filósofo vivo a quien más admira Vladimir Putin y se dice que es uno de los que más influencia ejerce en la forma de pensar del presidente ruso, al punto que se le ha denominado el Rasputín de Putin, en clara referencia al místico que cautivó a la corte imperial de Rusia hace un siglo. If any truth is relative, so we have our special Russian truth. Daniel Stulin es un escritor e investigador nacido en Lituania cuyo nombre también está en los folios de los servicios de inteligencia. Su nombre ya ha sonado en nuestro país cuando el ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre, declaró que uno de los sobrinos de Pedro Castillo le pidió $500,000 para contratar a un agente ruso que no habría sido otro que Daniel Stulin. Entender que el enemigo no es Julian Assange, el enemigo no es Perú o Hugo Chávez o Castro o Rusia, el enemigo somos nosotros, la humanidad y los poderes fácticos financieros que llevan gobernando el mundo desde hace muchísimo tiempo. Stulin registró 2 ingresos al Perú, ambos con pasaporte canadiense, cuando Pedro Castillo era presidente. En sus visitas habría sostenido reuniones con el entonces ministro Walter Ayala y luego con el propio Pedro Castillo. Ayala ingresó solo y esperó en la recepción a los 2 hombres con quien se iba a encontrar.
el de camisa azul con saco negro y este otro ciudadano extranjero, quien se hospeda en el 5º piso de este edificio. Un sexto personaje es el brasileño asesor de políticos de izquierda Daniel Amaury Venegas Chamorro, o simplemente Amaury Chamorro. Obviamente hay una actitud política por detrás de la destitución de Castillo, que ya había disuelto el Congreso, y también hay la detención de él, es una barbaridad. Chamorro no solo fue asesor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sino que habría ejecutado estrategias de comunicación políticas en favor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y hasta Castillo en su participación de la última campaña electoral. También en 2018 se alineó, aunque no directamente, a la campaña presidencial del colombiano Gustavo Petro. Estos personajes y su mensaje se alinean con el Foro de Sao Paulo, que lo integran políticos de izquierda que quieren al Perú como uno de sus miembros, y por eso estarían detrás de todo lo que ocurre actualmente, cuyo fin es que la izquierda más radical vuelva a tomar el control del Perú. Regresamos en breve con los comentarios del general Gastón Rodríguez. Y les cuento, si eres dueño o gerente de una empresa, haz que tu empresa siga creciendo este 2023. En Macrópolis adquiere tu lote industrial desde 1.000 metros cuadrados y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya son más de 250 empresas que forman parte de ella. Además, se ofrece entrega inmediata, crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 y más. Para conocer más sobre las ventajas de esta inversión, ingresa a macropolis.com.p o visita el proyecto en Martín Olaya, Lurín. Hay golpes en la vida y yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Volvemos. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario, conocemos sus necesidades más que nadie, por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Sus comentarios, general, también sobre otra información que hoy se ha revelado, y es que la Fiscalía de Puno abrió una investigación contra Evo Morales y Vladimir Cerrón. Entre los delitos que se le imputan, y lo conversábamos en el corte comercial, que seguramente son individualizados: delito contra la seguridad nacional, traición a la patria en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. General. Bien, antes de hacer ese comentario, quisiera referirme al reportaje, al informe, que justamente iba en la línea de lo que habíamos estado conversando, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá es una ofensiva del neomarxismo, conceptualizada desde la Escuela de Frankfurt por célebres pensadores de origen francés, básicamente, y que modificaron el tema del marxismo añadiéndole una línea de acción que se denomina la deconstrucción. La deconstrucción, para que lo entienda el público fácilmente, es destruir todo lo que hay actualmente. Y eso pasa por la principal línea de acción en lo que nos referíamos hace un momento de la revolución molecular disipada. Es decir, generar el caos y la zozobra para imponer la ideología. Por eso es que no hay control en este momento. Entonces, las formas y las líneas de acción tienen que estar perfectamente estructuradas, definidas, y apelar a todas las herramientas que tiene la democracia para defenderse, incluidas los estados de excepción, pero con el soporte y apoyo a las fuerzas del orden. No podemos decirle a las fuerzas del orden que prescindan de sus pertrechos y sus instrumentos de acción para poder consolidar una protesta en la cual no solamente tienen el expertise profesional suficiente, sino que están debidamente reglamentados por manuales, leyes que vienen desde el nivel internacional. Así que eso tiene que quedar claro. Respecto a la acusación, creo que el tema de traición a la patria no aplicaría a un extranjero como Evo Morales. Sin embargo, el direccionamiento de estos delitos hacia Cerrón pueden traer como consecuencia que a Evo Morales también se le investigue, para que se pueda solicitar en algún momento
hasta una extradición por parte del gobierno peruano, ¿no? Bueno, y también incluye al exgobernador de Puno, Germán Alejo Apaz. Que es otro de los que estuvo como abanderados de estas protestas, incentivando a la población, sorprendiéndola y engañándola, que destruyendo se puede conseguir los objetivos y las necesidades que ellos tienen. Y hemos visto además, Judy, a todos los gobiernos de este origen izquierda radical, cuál es la condición y la situación en la que tienen a sus países. ¿Acaso, siendo gobernantes, han logrado solucionar alguna necesidad básica de sus pueblos? Esto es un fracaso que está comprobado. Sin embargo, tenemos que actuar muy unidamente las derechas, la democracia, para poder consolidarnos y para poder defender sobre todo nuestro territorio y a nuestra patria tal y como la hemos conocido desde el momento en que hemos nacido. No le consulté su opinión sobre Vicente Romero como nuevo titular en el Mininter. Bueno, el general Romero, he tenido la oportunidad de trabajar con él, lo conozco bien, es un oficial que ha sido comandante general de la Policía Nacional y ha sido ya ministro de Estado en el Despacho del Interior. Tiene el expertise profesional suficiente como para poder brindar el apoyo político a la Policía Nacional para que cumpla con su función adecuadamente, ya que él es un conocedor de la cartera y de la Policía Nacional. Y bueno, sobre las acciones que se espera que se tome ahora desde el Ministerio del Interior, ¿usted qué recomienda, no? Hablábamos de propuestas durante la semana, que ya es importante encontrar vías de solución. Tengo entendido que se ha también designado nuevos especialistas, a nuevos funcionarios en las oficinas de solución de conflictos. Eso es importante para iniciar los procesos de diálogo. Por supuesto, es importantísimo que las oficinas de diálogo de los diferentes ministerios tengan una acción mucho más proactiva. Sin embargo, yo quiero aprovechar tu pregunta para hacer conocer a la opinión pública que siempre la Policía Nacional está en el medio de los problemas, que cuando los políticos no pueden solucionar un tema, es la policía al final la que queda atrapada en ese conflicto. Había un pronunciamiento incluso de la defensora del pueblo, ¿no?, que de una forma incorrecta, obviamente, dijo que la policía no era la encargada de solucionar el conflicto. La policía es la encargada de mantener y restablecer el orden público cuando se altera. Pero no se le puede satanizar, no se le puede denostar, ni darle las críticas que se le dan cuando cumple solamente con su función. Hemos tenido el bello ejemplo de martirologio de un efectivo policial, de un suboficial que solamente por cumplir con su misión perdió la vida y la entregó en beneficio de la sociedad, de personas que muchas veces ni conoce el policía, pero que está dispuesto a arriesgar su vida. Por eso quiero dirigirme a los miembros de la Policía Nacional para decirle que la institución es mucho más grande que sus problemas, que no se arredra ante ninguna adversidad y que tiene que seguir unida como siempre lo ha hecho. Muchísimas gracias, general Rodríguez. A usted. Por su participación en el programa. Pausa y volvemos. Bueno, la camarada Cusi permanece detenida. Recordemos, ella fue detenida por el Ministerio Público y la Policía Nacional debido a su participación activa en estas manifestaciones, el pago a la gente que sale a las calles, y ha tenido pues un papel protagónico en toda esta ola de violencia. Cuando nos referimos a infiltrados y cuando referimos a actos de terror, nos referimos a esta gente, ¿no?, que promueve, que no está digamos, con sus rostros libres enfrentando a la policía. No, ellos están detrás, escondidos, ¿no? Pero ¿quién queda? ¿Quién queda luego de la camarada Cusi? ¿Recuerdan ustedes al exministro de Pedro Castillo, Iber Maraví? ¿Lo recuerdan? Vamos a recordar en esta nota que es de la vida de Iber Maraví. Ya son 10, señora tirana, que mataste en Ayacucho y suman más de 20
gente que asesinaste en Perú. El hombre que canta esta canción en el que exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso es el ex ministro senderoide Iber Maraví, el mismo que aparece en atestados policiales por estar vinculado a Sendero Luminoso entre 1980 y 1981, junto a terroristas como Edith Lagos y Arturo Morote. Y disuélvete o te cierro, Congreso de porquería, fuera traidora vina. El hombre que hasta hace unos pocos días pedía la liberación de Pedro Castillo en una asamblea del movimiento Fredepa en Ayacucho, pero ahora lo hace a través de una canción. Ilegalmente lo apresaron, ilegalmente lo vacaron, a Pedro presidente, libertad y restitución, golpe cívico-militar, tomó en asalto el gobierno, desde el Congreso y cuarteles, con sus jueces y fiscales. Más allá de defender a un golpista, el ex ministro de Trabajo podría convertirse además en el reemplazo de Rocío Leandro, mejor conocida como la camarada Cusi, que cumplió una condena por terrorismo y que ayer fue detenida por 15 días por haber financiado las violentas protestas en Ayacucho. Soy dirigente, tengo mi derecho a participación ciudadana. Soy dirigente. Tras la detención de la camarada Cusi, la vicepresidenta del Fredepa, Stephanie Alania, y Alejandro Manay, secretario de la misma organización, el senderoide de Iber Maraví encabezó junto a otros expresidentes del Fredepa una manifestación en el centro de Ayacucho exigiendo la liberación de su amiga. El día de ayer ha sido injustamente atacado por este gobierno asesino, usurpador, encabezado por la señora Dina Boluarte, aplaudido por la prensa melera a nivel nacional, también aplaudido por supuesto por la mayoría congresal y toda la ultraderecha. Y de esa manera lo que han hecho es detener injustamente a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y a varios dirigentes del Comité Ejecutivo, casi a todos los han detenido. Uno de los ataques que se le atribuye a la camarada Cusi fue el asesinato de Pedro Wilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un senderista señaló a Rocío Leandro como una de las terroristas que organizó el crimen perpetrado el 18 de diciembre de 1992. Que deben seguir produciéndose las capturas. La Fiscalía tiene información, la policía tiene identificado también quiénes son los violentistas, ya deberían empezar a detenerlos. Pero esas mismas mañas parece que nunca se las quitó Iber Maraví. Y es que cuando era ministro de Trabajo afirmó que nunca perteneció al CONARES-SUTEP. Sin embargo, este video lo desmiente, pues se le observa en la primera fila en el evento en donde se designó a Mary Coila como dirigente de ese gremio. En caso contrario, se les demandará en su momento oportuno, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros. El ex ministro de Trabajo ahora encabeza las movilizaciones en Ayacucho y todo parece indicar que será el reemplazo de la camarada Cusi. Sin duda, personajes como este solo le hacen daño al Perú. Los trabajadores
los empresarios, los comerciantes, aquellos que están en lo que se denomina la clase media, como me explicaba ayer Maite Vizcarra, aquellos que en realidad son esa fuerza que necesita seguir trabajando, que se levantó en Cusco, que se levantó en Puerto Maldonado, que se levantó en Arequipa. Esa es la gente que quiere trabajar y que creo va a ser esa luz que nos va a llevar a iniciar el proceso de diálogo. Y de hecho, aquí tenemos al representante del FEDAGAMA, el presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, Eduard Raimundo. Bienvenido a Combaters. Judy, muy buenas noches, y a todos los teleaudientes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. La preocupación de los comerciantes en Gamarra, sin duda, es alta, porque la gente está pues en zozobra, abrumada, congojada por lo que sucede en el país y en el interior también. Cuéntenos cómo está Gamarra, qué opinan los empresarios. Usted me comentaba unos detalles bien interesantes antes de iniciar la entrevista sobre aquellos puneños que trabajan y que representan una fuerza importante económica en este emporio. Así es. En efecto, después de la pandemia que nos ha golpeado a todos, yo creo que Gamarra estuvo en pleno apogeo, luego viene el golpe de la pandemia y posteriormente, hoy en el año ya 23, la verdad que económicamente Gamarra ha decaído, pero no está en quiebra. Ha decaído, sí, porque la economía nacional mucho depende también de la voluntad política del gobierno central. Pero a pesar de ello, nosotros como fuente trabajadora, emprendedores, que somos mil sangres, los gamarrinos somos mil sangres, nos hemos levantado del polvo y lo que somos es a base de esfuerzo nuestro, como lo acaba de decir usted. Los puneños representan un 33% en el tema inmobiliario, por ejemplo. En caso de ellos, son gente muy emprendedora, muy trabajadora, muy honesta, gente que de verdad ha surgido a base de pulso. Muy bien, dice mil sangres además. Cuéntenos más. ¿Quiénes son esa fuerza trabajadora además de los puneños? Me parece algo anecdótico que los lugares que más protestan es la zona donde hay más emprendedores. En caso de Puno, hablemos de Cusco, porque también hay empresarios cusqueños que prósperos, que son compañeros nuestros. Y también estamos hablando de ayacuchanos, que también son gente muy emprendedora. Estamos hablando de los huancavelicanos. Por ejemplo, yo soy de raíces huancavelicanas y la verdad hay muchos huancavelicanos muy prósperos, que yo lo puedo mencionar. Creo que el programa quedaría pequeño en el tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero ahí, adicionalmente, lo de Junín, que son huancaínos, hay bastante emprendedores huancaínos. No solo los arequipeños, igual, hay arequipeños prósperos en Gamarra. Y no solamente textileros, sino también hay de otros rubros. Pero créame de que me parece raro que la protesta sea por el lado del sur, donde hay tacneños prósperos que conozco, por ejemplo, ¿no? En caso de transporte, ¿no? Hay gente que tiene porque mucho además por es todo un círculo virtuoso, ¿no? Económico. La gente que trae los fletes, la que produce, la que vende, ¿no? Es un círculo virtuoso de economía y social también que se mueve solamente en el Emporio de Gamarra, por dar un ejemplo, porque podríamos ir a otros centros también importantes de la capital. Así es. No, definitivamente que nosotros, por ejemplo, la fuerza de Gamarra también es provincia. Créeme que nosotros como Gamarra somos la cuna de los emprendedores. Y eso no es porque nosotros lo hayamos inventado, sino nosotros nos ha considerado las grandes revistas internacionales, por ejemplo, que se dedican a todo lo que es la parte económica, como emprendedores. Todavía no somos grandes empresarios, pero sí somos los emprendedores donde nace, es una cuna. Llegas a Gamarra, llegas a tener una microempresa, luego vienes ya a ser una pequeña empresa. Entonces, básicamente, nosotros tenemos esa peculiaridad. Ahora, en caso de lo que te ofrece, por ejemplo, Gamarra, todo la provincia, por ejemplo, consume lo que nosotros producimos. En caso de los textiles, por ejemplo, que es extenso, la verdad, hay una razón para poder, por ejemplo, comprar en Gamarra. Nosotros tenemos un ítem de cerca de 5.000 ítems de productos con precios bajísimos. A comparación, los grandes malls que manejan, no puedo mencionarle los grandes malls por cuestión política de la empresa. Entonces, los grandes malls, por ejemplo, manejan 200 a 214 ítems.
que los precios los manejan en estándar, que viene de la China un precio subvaluados, ¿no? Pero sin embargo nosotros somos ingeniosos en poder hacer que los costos sean baratos como para el segmento B, C, D, ¿no? Entonces, por supuesto. Y por eso Gamarra siempre ha sido un éxito, ¿no? Así es. Lamentablemente la situación política que vive el país hace que sea más difícil para ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué le piden al gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué le piden a esta gente que sí reclama, en algunos casos, necesidades básicas y en otros, recordemos el tema de la violencia y quienes están detrás, persiguen otros intereses particulares, eso sí. Pero ¿qué le pediría usted al gobierno de Dina Boluarte o a los congresistas, en todo caso, también? Que no pueden ejecutar, pero sí con su labor política pueden hacer mucho también, ojo. Partamos, creo, del tema coyuntural, ¿no? El tema político para nosotros, mira, nosotros no somos políticos, pero sí sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. En caso de la presidenta Dina Boluarte, lo que tiene que hacer es lo que está haciendo ahora. Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad, en mi caso, de reunirme con el ministro de Economía, Alex Contreras, y luego con la ministra de Producción, que es Patricia Belaunde, ¿no? Hemos tocado ese tema, el tema coyuntural, el tema político, pero nosotros también necesitamos, económicamente sí necesitamos ahora un respiro. Un respiro significa que necesitamos una inyección directa. Hay programas que han creado, pero que se hagan efectivos. Directamente se lo pedimos a Dina Boluarte, la presidenta. De acuerdo a ley, le guste o no le guste, lo que procede es la vicepresidenta, ¿no? Entonces, está en su lugar y está en su derecho, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, como presidenta de nuestro país. Lo que me parece raro es que sea manipulado por los revoltosos que están destruyendo. El reclamo es correcto, el reclamo lo estipula la Constitución, pero vía pacífica. Y la vía pacífica no es, por ejemplo, matar policías, no es matar, por ejemplo, reventar todas las sedes del Estado. Entonces, ¿y eso quién lo paga? No lo pagan los grandes poderosos, lo paga el pueblo con los impuestos. Entonces, por ese lado nosotros lo que pedimos es que sea también enfático, que sea también en el tema de seguridad. Gamarra necesita seguridad de parte que el Estado retribuya por lo menos de la cantidad de millones nosotros que aportamos como impuestos. Es cierto que ha bajado bastante de lo que nosotros aportábamos. Años topes, hemos llegado hasta los 6.500, 7.500 millones en el año, o sea, en los años donde hemos estado digamos en una situación más estable. Así es, ¿no? En otros tiempos donde hemos tenido un tope máximo, ¿no? Pero sin embargo, ahora no llegamos ni siquiera al 50%. Pero sin embargo estamos vivos, estamos tratando de continuar con todo el proyecto que se ha hecho, porque nosotros tenemos proyectos. Cada día nosotros tenemos un proyecto distinto. En el ramo textil es muy amplio, es muy hermoso, pero tratamos también de que el gobierno central, el gobierno local, que ya estamos tratando también con el alcalde actual, que también vea el tema de defensa civil, que es básico para nosotros. Por supuesto. Que sea flexible, no solamente echa la ley, echa la trampa, sino también que sea flexible, porque no puede... Para que más se formalicen, más puedan corregirlas. Que no puedes matar la cuna de los emprendedores, porque no solamente nosotros, por ejemplo, no somos problema para el Estado, también somos generadores de empleo. Tenemos cerca de 80.000 personas que trabajan directamente, pero terciarizado, por ejemplo, llegan al doble. Entonces, nosotros lo que pedimos principalmente al ministro de Economía es que ya nos hemos reunido, pero que se ejecute mediante las cajas de ahorro, no los grandes bancos, porque los grandes bancos lo único que hacen es generar siempre un caos, o generar que no pasa el filtro, que no reúne requisitos, pero el empresariado lo requiere ya, la inyección de dinero fresco. Lo que ustedes piden son préstamos, ¿no? Una especie de reactiva. Yo escuchaba a un dirigente de los mercados en Arequipa, muy honesto él, diciendo que no se iban a plegar a la manifestación, estando incluso de acuerdo con algunos pedidos, pero ellos tenían pérdidas millonarias y que no querían bonos y que querían préstamos. Es lo mismo que ustedes están pidiendo. Nosotros no queremos nada regalado del gobierno. Siempre nosotros, todo lo que hemos hecho, el emporio que hemos hecho, nosotros lo hemos hecho a base de pulso, a base de trabajo, a base de honestidad y sobre todo nosotros a base de ingenio. Entonces, eso que no intente ni siquiera matar, sino que nos dé facilidades. En caso de la SUNAT, SUNAFIL, por ejemplo, que son
son grandes obstáculos para el crecimiento de nuestras empresas. Está bien con las empresas macro y con las empresas grandes que haga también lo mismo. Pero sin embargo nosotros nos afecta de otra manera, por ejemplo, una revisión de SUNAFIL, no estamos en lo ilícito, pero sí nosotros necesitamos también un tratamiento especial como Gamarra. Gamarra necesita un tratamiento especial, ¿por qué le digo? Porque nosotros nunca le hemos pedido nada al Estado. Lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar y trabajar, y todo lo que hemos surgido ha sido a base de ingenio, trabajo y fortaleza y la continuidad. Bueno, esperemos que en todo caso el nuevo ministro de Trabajo, ¿no?, luego de la renuncia de Eduardo García Miriniza, ahora Luis Alfonso Adriancén, permita o pueda escuchar sus demandas y pueda llegar a un punto medio, a lo mejor, y líneas de solución que ustedes también planteen. Me parece importante lo que nos has contado hoy, y el compromiso con este programa continúa, porque esperamos además conocer a tus compañeros, ¿no? Por supuesto. A estos grandes comerciantes, emprendedores, esta familia grande de 1000 sangres, como has mencionado. Creo que es importante lo que has dicho, y creo que eso lo debemos entender todos, ¿no? Y dejarnos también de complejos de las dos partes. Por supuesto. Yo creo que en las oportunidades se va a dar, pero sí, siempre agradeciendo también a todos los empresarios gamarrinos y a todos nuestros clientes, que es el público que de verdad están siempre con nosotros en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Pero sí hacemos un llamado también a que ellos tienen toda la garantía de casos, y pedimos el tema de seguridad al gobierno central, es porque es necesario. Los clientes fluctúan entre 100 a 200.000 personas diarias. Sí. Pero en caso de fiestas, por ejemplo, el año pasado estuvimos conversando con el ministro del Interior saliente, fluctúan entre 250.000 a 500.000. Por eso que nosotros pedíamos más presencia policial. Exacto, más presencia, que ha sido complicado por la situación. Sí, muy complicado, porque nos dieron poco por todos los movimientos que ha habido, por todo lo que está aconteciendo, las manifestaciones a nivel nacional, ¿no? Eduardo Raimundo, representante de Fedagama, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Gracias. Muy amable. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Nos reencontramos en PBO. Philip regresa a su espacio el próximo lunes.